En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola y bienvenidos a un nuevo viaje en Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. Hace algunos programas empezamos una ruta en bicicleta a través del proyecto de viaje del Berg Institute. Y desde mi punto de vista, lo más lindo de este viaje es que al final descubrimos algo, que muy bien Juan nos lo dijo. Cuando llegas al pico más alto de una montaña, siempre atrás habrá una más alta. Por eso, nuestro viaje en bicicleta recorriendo las montañas de los derechos humanos no se acabará muy pronto, o tal vez nunca. Bueno, muchos se acordarán de nuestro guía de viaje del Berg Institute en Colombia, que es Juan Camberland. Hoy nos vuelve a acompañar. Juan, hola, ¿cómo estás? Hola María Elvira, muy bien, ¿y tú? Bueno, muchos te habrán oído en el programa, pero muchos otros no. Entonces, cuéntanos rápidamente, para que nos vayamos poniendo en onda, cuál era el proyecto de viaje, cuál es el proyecto de viaje del Berg Institute. Berg Institute es una fundación académica dedicada a los derechos humanos, básicamente. Y uno de esos grandes proyectos es la editorial Derechos Humanos, Biblioteca de Derechos Humanos. Y hoy tenemos aquí uno de los grandes caminos que emprendimos, que es el título 5 de Derecho a la Verdad y Derecho Internacional en relación con graves violaciones de derechos humanos, que es uno de los grandes éxitos de esta biblioteca. Bueno, Juan ya ha hecho una pequeña introducción de lo que vendrá hoy, pero pues yo les quiero hacer una reflexión, compartir con las personas que nos están escuchando una reflexión que he hecho sobre qué significa viajar en bicicleta. Y es que yo siento que cuando uno viaja en bicicleta, a diferencia de cuando uno viaja en taxi, en metro, en avión, es muy bonito porque la bicicleta llega a lugares donde nadie más puede llegar, sin hacer trampa. Digo sin hacer trampa porque también se podría un helicóptero, pero no es lo mismo porque no habrías conocido el viaje que conoces en bicicleta. Es decir, tú no puedes llegar a los Alpes en un taxi. Es imposible. Sí. Entonces, de eso se trata el recorrido del Berg, de hazañas increíbles. Y por eso, hoy tenemos el gusto de tener en nuestro programa al autor del libro Derecho a la Verdad y Derecho Internacional en relación con graves violaciones de derechos humanos, publicado por el Berg Institute y distribuido en Colombia por Siglo del Hombre. Para este viaje nos ha visitado desde España Jorge Rodríguez, que, siendo honestos, para atravesar este camino lleno de leyes y para recorrer 60 casos de países en donde ocurrieron graves violaciones de derechos humanos, ¿qué mejor que un abogado para ser nuestro guía? Jorge es además doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Alfonso X el Sabio y en el Instituto Superior de Derecho y Economía. Jorge además es especializado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en Justicia Transicional. Fue colaborador del equipo jurídico de Amnistía Internacional España y de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Mejor dicho, un experto en todo el derecho internacional, derechos humanos. Y hoy es el actual coordinador académico del Berg Institute en Madrid, nuestro guía de viaje del programa. Hola Jorge, ¿estás preparado para este reto? Listo y preparado, ya recién aterrizado en Bogotá. Bueno, tú tienes una ventaja y es que Juan te estará acompañando en este recorrido, igual que yo y todos nosotros. Entonces, empecemos el viaje y cuéntanos a todos cuál era el proyecto de viaje de una publicación como la de Derecho a la Verdad y Derecho Internacional en relación con graves violaciones de derechos humanos. Pues la verdad es que es una pregunta para mí bastante compleja porque me afecta tanto de manera profesional como de manera personal. De manera profesional, pues yo realizando la licenciatura en Derecho, pues descubrí que había un apartado muy pequeñito, escondido como en un desván, que trataba los derechos humanos desde una perspectiva jurídica. A mí siempre la labor de la abogacía nunca la había relacionado con los derechos humanos, pero de repente descubrí que efectivamente sí que había un huequito reservado a los abogados que se dedicaban a defender derechos humanos. Y bueno, de ahí pues realicé un posgrado en Protección Internacional de Derechos Humanos,
en la Universidad de Alcalá, y justo ahí ya pude indagar un poco más las distintas perspectivas que el derecho podía aportar a una disciplina como los derechos humanos. Y bueno, una de estas disciplinas justo era la justicia transicional, la que se encarga de la gestión de los contextos posconflicto. Y justo ahí también coincidió con que en España, durante esa época, se estaba realizando el juicio contra el juez Baltasar Garzón por haber intentado juzgar los crímenes del franquismo en España, y algo que a mí me parecía aberrante, a mí como a muchísimas personas en España, sobre todo del ámbito jurídico. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí intenté empezar una investigación sobre uno de estos derechos que conforman la justicia transicional, como es el derecho a la verdad. Y justo esto, ya aquí digamos la parte más personal, esta sería como la parte académica profesional de por qué inicié esta investigación. Bueno, justo aproveché e intenté realizar como una especie de homenaje a mi bisabuelo, fusilado en la Guerra Civil Española, y intentar recuperar así un poco su legado y recuperar un poco su memoria, por así decirlo. Porque él, bueno, justo el día antes de que lo fusilaran, realizó una carta, donde, aparte, bueno, de expresar como su sentimiento, cómo se sentía en ese último día que iba a ser, pues una cosa que decía al final de la carta era que intentaran que se reconociera que lo que le había pasado había sido una injusticia. Entonces, bueno, pues yo intenté aunar este proyecto que tenía sobre investigar un poco más qué era el derecho a la verdad, puesto que me parecía también que la disciplina jurídica se encargara con un término tan amplio filosóficamente hablando como la verdad, a ver qué era esto, pues unirlo al contexto español, aprovechando también el juicio por entonces a Baltasar Garzón y la memoria de mi bisabuelo. Entonces, a partir de ahí nace un trabajo de fin de máster que se llama El derecho a la verdad de la justicia de transición española, y cuyo capítulo primero fue el que yo ya después amplié en lo que hoy es el libro que estamos aquí presentando. Sobre su publicación de Derecho a la Verdad y Derecho Internacional en relación con graves violaciones de los derechos humanos. Tengo el gusto de tener acá el autor del Berg, quien nos está contando sobre esta travesía y nos va a llevar de viaje. Normalmente yo siempre pregunto qué echas en la maleta, pero yo te voy a proponer que echemos juntos varias cosas, porque muchos ya se han podido dar cuenta que este tema tiene todo que ver con Colombia. Entonces, antes de empezar el viaje, quisiera que conversáramos muy brevemente sobre algunos conceptos clave para que nuestros viajeros no se queden por ahí en las montañas y no se pierdan de la conversación. Entonces, ¿qué tal si hablamos de qué es justicia transicional, qué es derecho a la verdad y qué significa ser una víctima en términos jurídicos? Estupendo. Bueno, pues empezamos por el primero que me comentas, justicia transicional. Bueno, la justicia transicional, la mayor parte de la doctrina especializada, ya sean juristas o otro tipo de disciplinas, como puede ser también los historiadores, que también se dedican a investigar estos temas, pero más concretamente los abogados especializados en la materia, que son los que yo más he leído, sobre todo para realizar esta investigación, define la justicia transicional como un tipo especial de justicia, ¿no? Y yo efectivamente estoy de acuerdo con ellos en ese aspecto, pero yo iría como un poquito más allá y no dejar esta definición inacabada, sino que la ampliaría estableciendo que son tipos especiales de políticas públicas, es decir, políticas públicas muy concretas que se aplican en un contexto de posconflicto. Quiero decir, estamos en uno de los contextos históricos más complicados que pueda atravesar cualquier tipo de sociedad. Pues acabamos de terminar, por ejemplo, una dictadura donde se han violado donde se han producido graves violaciones de derechos humanos, o por ejemplo estamos al término de un conflicto. Entonces, para realizar este paso a la paz, en su caso, o la democracia, o en ambos, en muchas ocasiones, pues tenemos que aplicar unos tipos especiales de políticas públicas que se deben de adaptar a este contexto especial. Por su lado, en cuanto al derecho a la verdad, el derecho a la verdad es uno de estos derechos que se deben de defender aplicando este tipo de políticas públicas, ¿no? Entonces, por tanto, nos vamos a encontrar con instituciones que van a defender no solo el derecho a la verdad, que ahora abordaremos, sino también el derecho a la justicia,
el derecho a la reparación de las víctimas y garantizar las políticas de no repetición. Ahora bien, ¿qué es el derecho a la verdad? Que es el que yo trato más en este libro. Pues el derecho a la verdad podemos entenderlo como un derecho que tiene dos vertientes, una vertiente individual y una vertiente colectiva. Entonces, las políticas que se aplicarán para defender el derecho a la verdad individual y el derecho a la verdad colectiva serán distintas. Serán distintas, pero tienen que ser complementarias, es decir, no vale garantizar uno en detrimento de otro. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la verdad individual, pues estamos hablando de lo que podemos conocer a través de una sentencia judicial. ¿Por qué? Porque a través de esa sentencia la víctima conocerá quién ha sido el victimario, qué circunstancias han llevado al victimario a realizar esa violación de su derecho humano y todo lo que ha rodeado a ese acto. Con lo cual, la verdad individual la sabremos a través de una sentencia, ¿no? Claro, garantizando los estándares del debido proceso y todos los límites que están dentro de un proceso judicial, donde la víctima tampoco puede interactuar y puede involucrarse más de lo debido. Claro, eso ya cada legislación nacional tendrá sus particularidades. Efectivamente. Y entonces, ¿qué es el derecho a la verdad colectivo? Pues cuando se producen graves violaciones de derechos humanos, la víctima se va a entender que no solo van a ser el conjunto de víctimas individuales, sino que también se va a entender que va a ser afectada la sociedad en su conjunto. Es decir, toda la sociedad va a ser la víctima cuando se producen graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, ¿de acuerdo? Como puede ser efectivamente en el caso colombiano, donde no solo han sido la víctima individual, sino que todo el país se ha visto envuelto en esta vorágine que ha durado tantísimos años, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que la sociedad conozca la historia de lo ocurrido durante ese periodo de conflicto? Pues aquí, sobre todo, tenemos dos tipos de políticas públicas. La primera, que son ya muy conocidas, las comisiones de la verdad, que se han aplicado en muchísimos contextos posconflicto. Y otro también, que va a ser la apertura de archivos, donde cada persona puede ir a los archivos, ya sean propiedad nacional, propiedad de la policía, propiedad del ejército, incluso propiedad de la iglesia. Entonces, cualquier persona puede ir a un archivo a consultar cuál es la información que tiene su Estado o su gobierno, que será también el que la maneje, con respecto a circunstancias que han rodeado a todas las graves violaciones de derechos humanos. Y aquí pongo por ejemplo, el caso de Alemania. Alemania, cuando estaba dividida, la parte que estaba, la parte occidental, ¿no? De la antigua RDA, estaba, digamos, dominada por una dictadura de corte comunista. Cuando cae el muro de Berlín, una de las políticas que más relevancia tuvieron fueron la apertura de archivos. En este caso, toda víctima podía ir al archivo de su localidad a consultar su ficha y ver, por ejemplo, quién la había delatado. O sea, esto es una apertura de archivos de una forma radical, donde ya los archivos, la información archivística no es propiedad del Estado, sino que es propiedad de la ciudadanía. Pues esto también promueve a un conocimiento que tienen las propias víctimas y también la propia sociedad sobre la información que tenía su gobierno sobre cómo actuaba en el periodo en que se realizaban las violaciones de derechos humanos. Entonces aquí tenemos dos vertientes: derecho a la verdad individual para víctimas concretas a través de una sentencia judicial y el derecho a la verdad colectiva, donde necesitamos también conocer el contexto social, el contexto político, el contexto económico donde se han realizado esas violaciones de derechos humanos. Algo que no se va a conocer a través de un juicio, puesto que eso no va a estar judicializado, pero que también es imprescindible para que la sociedad conozca su propia historia y cómo se dice para que no vuelva a repetirse en un futuro. Con nuestros amigos del Berg Institute, creo que ya todos estamos muy bien preparados porque discutimos 3 temas fundamentales en este libro, que es justicia transicional, derecho a la verdad y lo que tiene que ver con las víctimas en estas condiciones especiales que nos comentaba Jorge, el autor del libro. Jorge, bueno, empecemos el viaje, pero entonces hagámoslo sobre el libro. Bien, pues el libro está dividido por etapas históricas, es decir, comienzo en los años 70 y concluyo en este caso por el momento en el que lo redacté en 2015. Entonces, en estas 4 etapas podremos llamar como 2 partes de cada etapa. Una parte más de corte jurídico,
donde analizo cuál ha sido el desarrollo del derecho a la verdad dentro de los sistemas de protección de derechos humanos, ya sea el sistema universal en Naciones Unidas, en el sistema europeo, en el caso de la experiencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o en el sistema interamericano con la práctica de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Entonces, lo que hago es un análisis sobre la práctica de estos órganos de protección de derechos humanos y a partir de ahí tejer como una especie de evolución que nos ha llevado desde considerar solo el derecho a la verdad, por ejemplo, para casos de desapariciones forzadas, que fue en un momento, hasta otros casos que ya han venido más adelante en su evolución, ya a partir de comienzo del siglo XXI, donde ya nos podríamos meter, por ejemplo, con el derecho a la libertad de expresión incluso, conexiones con la pena de muerte, es decir, que tiene varias ramificaciones conforme estos órganos han ido evolucionando, ¿de acuerdo? Eso sería como una primera etapa de corte más técnico-jurídico. Y por otra parte analizo lo que es la experiencia de estos contextos post-conflicto. Entonces, analizo alrededor de unos 60 casos desde 1970. El primero de ellos creo que es Pakistán. Es decir, en Pakistán identificado como la primera comisión extrajudicial, ¿no?, que investigaba cuál ha sido el contexto en el que se han producido estas violaciones de derechos humanos. Y siendo la última, pues por supuesto, Colombia. Entonces, a partir de ahí, pues analizo varias experiencias, muchas de ellas interesantísimas, como por ejemplo el caso de Argentina y el caso de Sudáfrica, que yo creo que para Colombia hoy en día pues son experiencias de referencia, diría yo. Sin duda. ¿Por qué consideras que esos dos podrían ser de referencia para nosotros? Pues en primer lugar, porque en el caso de Argentina es muy interesante porque digamos que para alguien que investiga justicia transicional, como es mi caso, Argentina es como el ejemplo paradigmático. ¿Por qué? Porque, dicho así rápido, tiene de todo, ¿vale? Entonces, pues tenemos un contexto postdictatorial donde el representante cuando ya hay apertura de democracia, Raúl Alfonsín, pues promete la creación de una comisión de la verdad, la CONADEP, que es como la primera comisión de la verdad de referencia, tal y como la conocemos hoy en día, aunque ha habido otras. Entonces, después de la CONADEP, su informe final se judicializa, se lleva a los tribunales de justicia y comienzan los juicios penales. El ejército se ve amenazado y, por tanto, amenaza con un nuevo golpe de Estado y nuevos disturbios. Con lo cual, Raúl Alfonsín lo que hace es aprobar leyes de amnistía, las famosas leyes de obediencia a vida y punto final. Y aparte, con el gobierno de Carlos Menem, en los 90 hay indultos. Hay un periodo de impunidad muy largo hasta que hay una confesión, diría, de Escilingo, reconociendo todo lo que ocurrió, todo lo que se hizo en Argentina, los famosos vuelos de la muerte, y para, digamos, intentar que no haya más impunidad en Argentina, pero claro, respetando el ordenamiento jurídico, porque tenemos leyes de amnistía, pues se crea una institución muy compleja que se ha criticado mucho, yo la alabo en cambio en el libro, que se llaman los juicios por la verdad, que no es ni comisión de la verdad ni juicios penales, es algo mixto, digamos. Combinación. Es una combinación de ambas. Y a partir de ahí, pues, se derogan leyes de amnistía y retomamos juicios penales. Con lo cual tiene de todo. Tiene comisión de la verdad, tiene amnistías, tiene juicios penales y tiene estos juicios por la verdad. Con lo cual son experiencias muy interesantes para un país como Colombia pueda aprender un poco, aplicándolo obviamente a su propia experiencia, a su propia sociedad, a lo que quieren sus víctimas, que eso es lo principal de todo, respetar cuál es el sentir general de los colectivos de víctimas, pues saber lo que le puede dar, digamos, cada una de estas políticas públicas. Jorge, decir. Tú publicaste el libro en abril del 2017. Efectivamente. De ese punto a hoy, que estamos en el 2018, ha pasado un montón de cosas en Colombia. ¿Piensas ampliar la parte de Colombia para una nueva edición o sería otro libro? ¿Cómo lo han pensado? No, sí, por supuesto. De hecho, en la última parte, en la parte que va de 2010 a 2015, cuando estaba ya terminando, digamos, de pulir el libro, salieron los acuerdos de paz, justo, a finales de 2016, si no recuerdo mal, en diciembre, me parece. Y entonces, claro, lo que tuve que ampliar la parte de Colombia, porque creo que lo último que había hecho eran solo que había mesas de conversaciones en La Habana entre gobierno y FARC, pero todavía no sabíamos las instituciones que iban a implementar en la práctica este acuerdo de paz.
Entonces, una vez ya que se publicó, ya se conoció el sistema integral de verdad, justicia y reparación, la justicia especial para la paz, la comisión de la verdad, pues lo que hice fue leerme los decretos en donde se analizaban las competencias de cada una de estas instituciones y me quedé ahí. Entonces ahora tendría que ver si ya, por ejemplo, la comisión de verdad, que no lo sé, si está empezando ya a funcionar, si ya se saben los comisionados. El Tribunal Especial para la Paz si empezó a funcionar también, cómo se compone, si hay composición, si ya tienen fecha, si ya han empezado a investigar. Todo eso no lo sé porque también lo malo es que no trabajo el tema colombiano desde Colombia, donde tengo información de primera mano, sino que lo hago desde España, con lo cual es un poco complicado estar al día, pero bueno, afortunadamente con las nuevas comunicaciones uno se entera rápido de... Todo se resuelve. Efectivamente. Entonces, sí, la parte de Colombia seguro que será ampliada. Y esperemos también que la de España, ya de paso. Bueno, perfecto. Aprovecho que tenemos a Juan acá para que nos cuente un poco qué significó para el BERC publicar este libro. O sea, es decir, qué significa que haga parte de la colección de derechos humanos. Pues este libro supuso un gran atractivo cuando lo conocimos, porque hay que decir que todavía Jorge no lo ha querido decir. Se basa en su tesis doctoral, que recibió la calificación de cum laude en la Universidad Complutense, lo cual eso ya dice todo de la calidad académica del libro en sí. Y además, BERC trabaja mucho en Colombia. Lógicamente, como habéis comentado ahora, está muy vinculado con la actualidad colombiana y complementa muy bien a los otros libros que ya tenemos en la biblioteca. Ese es el punto fuerte. Estamos llegando al final de este recorrido en bicicleta por la publicación del BERC Institute. Entonces, antes de despedirnos, unas breves recomendaciones, Jorge, sobre por qué este libro es diferente a otros que tratan temas similares en Colombia. Uh-huh. Bueno, yo creo que el componente diferencial es sobre todo la perspectiva amplia que doy sobre el derecho a la verdad. Es decir, no me quedo a la pregunta ¿qué es el derecho a la verdad? No la contesto únicamente dando una respuesta unitaria, sino que lo que hago es desplegar varias posibles respuestas a esta interrogante. Sobre todo por lo que he comentado antes sobre las posibles ramificaciones que tiene el derecho a la verdad, por ejemplo, con libertad de información, pena de muerte, debido proceso, reparaciones, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que dándole esta perspectiva amplia, sí que creo que da una muy buena imagen de qué es el derecho a la verdad hoy en día. Y bueno, aparte, también sobre todo por las experiencias nacionales, porque cada contexto transicional es único, es decir, no podemos tener una respuesta tampoco única a cómo se hace una transición, sino que las políticas públicas que dirijan esa transición tienen que estar directamente dirigidas a las víctimas, y cada víctima es distinta. Sí. Por lo tanto, en estas experiencias se puede ver muy bien cómo los estados han intentado reparar integralmente a sus víctimas, dando como respuesta el derecho a la verdad. Entonces, pues bueno, ahí se ven varios mecanismos totalmente distintos e innovadores en cada una de estas experiencias. Entonces yo creo que estos son, los dos componentes innovadores. La respuesta, jurídica, que es el derecho a la verdad en el derecho internacional, y cómo se ha implementado este derecho posteriormente en las distintas experiencias nacionales. Gracias, Jorge, por acompañarnos hoy. Juan, también muchas gracias. Nos encanta pedalear con ustedes en este proyecto de En Bicicleta y sobre los derechos humanos. Aquí nos escuchan. No olviden que el libro lo pueden encontrar en nuestra página web libreriasiglo.com o en prácticamente todas las librerías de Colombia. Nos vemos en un próximo camino, en un nuevo programa. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.